Queridos amigos, una cápsula de esas que hacen encabronar. Encabronar porque, pues, uno se acuerda cuando pusieron la imagen del Che Guevara en la Cámara de Diputados. Qué cápsula que le dedicaremos puntual a estos imbéciles, a todos aquellos que defienden estos regímenes totalitarios, comunistoides, socialistoides, en fin, de opresión de todo tipo, de dignidad y de reconocimiento del ser humano como tal. Y eso es una cosa terrible, pero que además, que esos humanos que son cosificados en estos esquemas de la revolución, sean materia como de una especie de trata de blancas moderna o disfrazada y nos los manden a México y todavía le paguemos al régimen cubano o castrochavista, disfrazados de pseudomédicos, cuando pues van haciendo muchas funciones como de espionaje, de milicia disfrazada. En fin, de eso vamos a hablar el día de hoy y por eso tienen que reflexionar con mucha seriedad. Esta es de esas cápsulas que parece que estamos jugando, que parece que nos tomamos todo a chacoteo, pero tienen mucho fondo y es un fondo duro, serio, donde todo el mundo decía, es que nunca vamos a ser Venezuela, es que no se han dado cuenta dónde están parados. ¿Cómo vamos, mi querido Fer, con los médicos cubanos? ¿Dónde estamos, mi querido Aminadab, con estos que han dicho que son, al final del día, la capacidad operativa miliciana de de la izquierda bolivariana, de la izquierda del siglo XXI, en los diferentes países que van cayendo en las garras de estos depredadores? Mi querido Fer. Pues así es muy lamentable. Miren, el gobierno cubano tiene tres entradas fuertes, ¿no? Las remesas, el tema de las dádivas que le dan sus amigos socialistas, o sea, las repúblicas socialistas pues de lo que se te ocurra, entre ellas Venezuela, y la otra es las misiones médicas cubanas. Y el gobierno obradorista, pues le hizo el favorcito de contratar misiones médicas cubanas, que es una suerte de esclavitud A ver, moderna. entonces resumimos eso que acabas de decir para el público que le gusta todo, como a Minadab peladito y a la boca. Eh, Limosna de sus connacionales, limosna internacional y, digamos, servicios de, pues como de paramilitares o de espionaje, ¿no? O sea, son las tres cosas por las que Cuba se mantiene, ¿correcto? Milicianos Limosnas, cubanos. limosnas y pues tendrían que ser más bien como estos cuates que les tiraron un avión en Rusia, ¿cómo les podríamos decir? Como caiviles. Grupo Wagner. Sí, sí, al Ándale, final del día, militares contratados, ¿no? exactamente. Entonces, pues el presidente dijo que no había médicos especialistas y siempre negó que quienes no había dotado a las zonas a las que enviaban a los médicos mexicanos con la infraestructura mínima de salud para ciertas especialidades, pues fue su propio gobierno, ¿no? Entonces, como no existían los recursos técnicos y eso no lo dijeron, se empezaron a traer a estos médicos cubanos que no son otra cosa que milicianos cubanos y filtrados cubanos, que también ellos pues están sujetos a la esclavitud del Estado cubano, porque pues, les quitan prácticamente todos los papeles y les dicen, tú te vas allá, pero no te puedes quedar allá, ¿no? Como lo ha documentado muy bien Prisoners Defenders, que menciona que es una suerte de esclavitud moderna y servicios fraudulentos, porque finalmente quien se queda con toda la ganancia, pues es el Estado cubano. Es decir, esto es para financiar al Estado cubano, a los médicos cubanos que están aquí infiltrados y organizando y adoctrinando, pues a esos no les toca nada, pues porque son parte del régimen, porque no les queda de otra. Pero el presidente López Obrador ha estado mintiendo a la población diciendo que son los médicos que no quieren trabajar, que son los médicos que prefieren abrazar el servicio particular, público, privado que el público, ¿no? Que no tienen vocación, que son unos neoliberales, conspiradores, malagradecidos, pero pues los mandas a zonas en donde literalmente el crimen organizado
tiene cooptada esa población, y si no atienden a los malandros, pues terminan asesinando a los pobres jóvenes estudiantes que acaban de salir de la Facultad de Medicina. Ese es más o menos el panorama. No hay médicos calificados, mi querido Aminadab. No tiene madre este cabrón, ¿no? No, no tiene madre. A ver, lo primero en lo que no tiene madre es en permitir una invasión a México. O sea, el traer a estas milicias Permitir, y promover. a estas milicias disfrazadas de médicos, porque finalmente aquí vienen a hacer labor de ideologización, vienen a hacer labor de adiestramiento de grupos del propio gobierno que están hechos para fines totalmente distintos a la conservación de la paz, de la libertad, de la soberanía. O sea, esto recordemos que es una estrategia que existe desde que Lenin se inventó las internacionales, ¿no? Aquellos que eran para extender el comunismo a través del mundo. Ahí empezó toda esta estrategia de ir exportando la revolución, ir exportando a estos sistemas socialistas a través del mundo. Y yo recordaba hace unos momentos de una entrevista que le acaban de hacer a Mario Fabio Beltrones, donde contaba de con una vez que Gutiérrez Barrios estuvo allá en Cuba, donde pues decía que Cuba se había dedicado a exportar revoluciones a todo el mundo. De hecho, Chávez era uno de los que adiestraron directamente desde Cuba, los que mandaban a Bolivia, los que mandaban a diferentes países del mundo, y teóricamente aquí en México no mandaban, pero el presidente les da la bienvenida a estos que vienen a labores que no son para beneficiar a México, que son para desplazar a los mexicanos. O sea, yo podría caer en una discusión un poco formal, un poco lo que decía hace rato Fer, pues claro que no pueden ni ejercer, o sea, no tienen los papeles para ejercer aquí en México, aquí solamente porque el presidente los consiente más que a los mexicanos, porque les tiene más confianza que a los mexicanos, y porque además nos quiere convertir en un régimen diferente al que somos en México. Por eso es por lo que les dan una admisión libre y los dejan así carta blanca para que actúen de la forma en que se les pegue la gana, para seguir haciendo su propaganda y para seguir trayendo a todas las nefasteces del régimen cubano. Por eso no podemos votar por Morena, porque eso es una amenaza real a nuestra soberanía, a nuestra libertad, a nuestra prosperidad, porque finalmente estos son agentes. O sea, a mí que no me vengan con que son médicos, porque aquí en México faltaban. Aquí en México lo que le hacen falta al gobierno son serviles, cobardes, arrodillados, que hagan lo que él quiera, y por eso tiene que traer a gente de otro lado para que le hagan el juego sucio. Y por eso trae a muchos otros que vienen de Centroamérica, del Caribe, de los haitianos, de los salvadoreños, porque finalmente les da el mismo uso que no puede darnos a los mexicanos. Por eso no podemos votar por Morena. Ustedes recordarán, amigos, que en el COVID, en esa pandemia, en esos momentos críticos, 2020, 2021, cuando había escasez de todo, donde nada más los hijos del presidente tenían acceso a ciertos medicamentos, no voy a entrar a esos detalles, ya lo verán en otras cápsulas, se atrevió a decir que eran unos egoístas, el personal del servicio médico eran unos egoístas, y que si faltaban algo, pues que lo pusieran de su bolsa, ¿no? Que lo pusieran, o sea, a ese nivel de descaro y de, de, de desprecio hacia la medicina cubana, hacia la medicina mexicana, llegaba el presidente. Recordarán que en algún momento enfermeras y médicos empezaron a hacer un bloque, pues para decir, oiga, presidente, ya basta de cómo nos está tratando en la contingencia más grande que ha vivido el planeta en el último siglo. Entonces, el trato del presidente con los médicos ya rebasa quizá todo límite, porque no nomás es una falta de respeto a la práctica médica, sino a la inteligencia, porque los médicos se dejaron de quejar cuando vieron que estos pseudomédicos cubanos no venían a ejercer la medicina, venían a ejercer prácticas de espionaje y de milicia. Entonces ahí, bueno, pues los médicos mexicanos dijeron, bueno, pues si estos güeyes no intervienen y no nos quitan puestos de trabajo, pero además de que vienen en unas condiciones, pues prácticamente de misiones militares y de espionaje, todavía se le paga a sus gobiernos. O sea, por cómo empezaba Fernando diciendo, estos gobiernos solamente reciben las migajas de sus connacionales que huyen de sus países. Las migajas internacionales y los servicios que prestan de esta naturaleza, pues prácticamente no de contrabandistas, de matones a sueldo,
pues es infame y que nuestro país se haya prestado a esto, que el presidente más votado de la historia y los 30 millones de imbéciles que se jactan de decir que muchos de ellos están arrepentidos, que es el presidente más bondadoso. ¿Eso es lo que querían? Eso es lo que, o sea, la pregunta seria es, ¿eso es lo que estaban buscando? ¿Eso es lo que querían? Que hubiera de repente eh, tanto que cacareaban que ahora sí un presidente que iba a cuidar la soberanía nacional y los nacionalismos del presidente. Un país repleto de milicia cubana y centroamericana para tratar de meter ideología en cada posición de defensa de la cuarta transformación. Remátala, mi querido Fer. Mira, Cuba al momento de la revolución era uno de los países más adelantados de América Latina. Entre ellas la medicina pues era de las más adelantadas, pero eso fue antes de la revolución y poco les hubiera costado a los castristas mantener ese nivel sin cercenar las libertades ciudadanas. México apoya a estos milicianos cubanos por defender al abominable gobierno de Díaz-Canel, no porque le preocupe la salud de los mexicanos. Sabemos perfectamente que el socialismo en Cuba resultó ser una copia fiel de ese totalitarismo soviético que no logró resolver los problemas económicos ni de salud de la población que representaba. De la misma manera lo estamos viendo con el gobierno obradorista. Y el tema de los médicos cubanos es muy delicado por lo que ya mencionó Aminadab, pero también porque estamos financiando en gran medida el gobierno de otro tirano que es Díaz Canel. Es decir, al presidente le valen madre los mexicanos, le valen madre los estudiantes de medicina, le valen madre los médicos que arriesgan su vida para cuidar la salud de ciertas poblaciones. Por eso no debes votar por Morena. Mi querido Aminadab, cierra esta cápsula. A ver, no pueden votar por Morena, por un gobierno que importa guerrilleros y milicianos. No pueden votar por un gobierno que les paga regalándoles gasolina a un régimen corrupto, caduco y tirano con su propio pueblo. No pueden votar por Morena para que siga un gobierno que siga de la manita con estos regímenes atrasados, arcaicos, que son los que mantienen el atraso a América Latina. Por eso no voten por Morena. Y mis amigos, si no quieren que terminemos siendo un país que tarde o temprano, con esta fuerza que se le está dando al ejército, seamos un proveedor más de mercenarios para proyectos socialistas en el mundo. Si usted quiere ver a sus hijos, si usted no quiere ver a sus hijos siendo tomados para la milicia y llevados a la fuerza a otros países donde se experimente de manera violenta este tipo de cosas, entonces no vote por estos personajes. Nos vemos en una siguiente cápsula y no se pierdan, no dejen de recomendar toda la lista de reproducción. Estos capítulos se van a seguir haciendo hasta el último día que podamos antes de la elección. Recomiéndenlos, difúndanlos, activen las notificaciones, suscríbanse al canal, mándenselo a los chairos que luego vienen a decir puras idioteces aquí, a ver si aprenden un poquito. Nos vemos en una siguiente cápsula.